Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Que uno de los poetas más grandes de América y del mundo, Pablo Nestalí Reyes, ¿verdad? Cumple 99 años, los 20 poemas de amor. Si tú lo dices así, la mayor Pablo parte Neruda. de la gente no va a saber de quién está hablando. Estamos hablando de Pablo Neruda, quien a la edad de casi 20 años publica esos 20 poemas de amor y esa canción Desesperada. Esos poemas todos son maravillosos, mira, pero como no tienen número o no tienen nombre, sino número, por ejemplo, hay que leerlos todos. Sí, pero yo invito al 15. Porque era la idea, sí, que fueran 20. Que fueran 20. Yo invito a leer el 15, el 18 y el 20, que son, para mí, esos tres poemas. Que lean el 1. Que lean el 1. Todos son escalofriantes, maravillosos. Lo que pasa es que si tú lees el 1, te vas a emocionar. Exacto, mira. Pero ¿por qué te gusta el 15? Porque lo que pasa es que el poema 15 de ellos dice: me gusta cuando calla, porque está como ausente, y me oye desde lejos, y tu voz no me toca. Eso es algo escalofriante, inmensamente maravilloso. Pero solo esos, todos los poemas son tremendos, pero para mí esos tres son, yo escogí esos tres como míos. Eso es lo que te gusta. Sí, entonces yo decía... ¿Con tu vida? Con mi vida. Que Pablo Neruda, con mi vida. Pablo Neruda, quien fue el premio Nobel del 1973, un poeta del mundo, pero como todo ser humano tiene luces y tiene sombras, Pablo Neruda tiene dos sombras que le seguirán hasta la eternidad, hasta después que haya vida, le seguirán esos dos tropiezos en la vida de Pablo Neruda. Mira, Neruda en el 1934 tuvo una niña llamada Malva María, pero la niña, por desgracia, nació enferma. Creo que la enfermedad se llama hidrocefalia, que nació con su cabecita demasiado grande. Neruda al principio quiso la niña, pero al final la abandonó. Al final la dejó sola, a ella y a su madre. La madre inclusive muere en un campo de concentración, casualmente donde estaba Ana Frank, murió ahí en ese campo de concentración, y la niña murió a los 8 años, producto de esa enfermedad. Neruda abandonó totalmente a esa familia. A la niña le puso punto y coma, es decir, le puso unos nombres despectivos. García Lorca, quien era su amigo, Alberti también, que era su amigo, le dedicaron poemas a esa niña, pero Neruda abandonó esa familia. Se fue con una joven argentina llamada, le puso el nombre La Hormiguita. Abandonó esa familia y jamás esa madre de esa niña le pedía ayuda a Neruda, y Neruda nunca se acercó a darle ayuda a esa familia. Pero no solamente esa ha sido una sombra de Pablo Neruda. Hay un libro, aparte de Canto General, tiene varios libros, pero hay un libro esencial donde él establece su vida: Confieso que he vivido. Y en ese libro Pablo Neruda Vidal establece en él que él violó a una muchacha. Oye bien lo que dice Neruda, que él violó, que él agarró a esa muchacha en un lugar donde él era el cónsul, metió esa niña a un cuarto. Oye, que dice él que violó una estatua, porque esa muchacha solamente la miraba cuando él la violaba, y que ni se movía. Y ese hecho ha dañado parte de la vida
de Pablo Neruda. Esa sinceridad. Esa sinceridad. En lo que es una biografía, mucha gente le cambió la imagen que tenían de él. Se la cambió. Un tipo romántico que te convence del amor, ahora te confiesa una violación. Una violación. Eso, a una persona indefensa. Eso es grave. Entonces, dice Isabel Allende, dicen otros grandes escritores, atacando esa barbaridad, que dice ella, bueno... y te debo decir que esa obra, ese confieso que he vivido, se publicó en 1974, un año después de su fallecimiento. Exactamente, porque muere en el 73. Entonces, Vidal, dice Allende que a Neruda hay que creerlo como poeta. Esa parte con su luz y su sombra, que casualmente es un libro escrito. Pero es así, sí. Ovalis, a David, el rey de la Biblia, los cristianos lo adoran. Exactamente. Y David, ¿qué hizo? Cuando vio una mujer que le gustó y la vio desnuda, no solo estuvo con ella, estando ella casada, siendo él el rey, sino que la embaraza y manda a buscar al marido que está en el campo de batalla para que el marido se acueste con ella. Para una especie de licencia o de vacaciones, y el marido entiende que moralmente él no debería estar acostado con su mujer cuando el país está en guerra, que su deber era estar defendiendo al rey y al país en el campo de batalla. Como David no lo logra, ¿qué hace? Le manda una carta al general con el mismo soldado y le dice que lo ponga al frente para que lo mate. O sea, y David, el juicio hacia David, el juicio que tenemos hacia él es un juicio tolerante, porque era un hombre que tenía también muchas grandes virtudes y su pecado obviamente fue castigado y lo reconoció. Mira, Vidal, entonces, ¿qué está pasando en Chile ahora? En Chile había un movimiento hace tiempo tratando de que el aeropuerto internacional de Chile se llamara Pablo Neruda. Hay un enfrentamiento duro en Chile ahora. Inclusive quieren que en vez de ser Pablo Neruda, que sea esta muchacha la premio Nobel, la premio Nobel de ellos, de la paz. La premio Nobel del 45 de Chile. Sí, de literatura. De literatura, sí. Quieren que sea ella, Gabriela Mistral. Ajá. Quieren a Gabriela Mistral que le ponga el nombre del aeropuerto, no a Pablo Neruda. Y se hablan ahí se habla de la historia de otros poetas que también cometieron. Charles Dickens, por ejemplo, tuvo problemas serios. Edgar Allan Poe también tuvo sombra. Pero reiteramos, nosotros entendemos que independientemente de esa travesura de Neruda, esa historia, esas grandes poemas, esos grandes libros, Canto General, Confieso que he vivido para vivir he vivido, son obras que enmarcan la grandeza de Pablo Neruda. Tiene sus sombras, reiteramos, pero no le quita la grandeza de sus grandes obras dejadas al mundo. Lo difícil es que a menudo se juzga al artista y a la persona. Es muy complejo el tema, porque juzgar la obra literaria que llega a adquirir una personalidad propia, una novela, un poema, dejan de ser el autor que la escribe para ellas asumir su propia personalidad, y esto es lo que hay que juzgar. Al margen de quién escribió, tienes que preguntarte si el poema 7, si el 15, si el 18, que a Ovalis le encanta, de Pablo Neruda, tienen la fuerza técnica, tienen la composición, tienen la belleza suficiente como para entender que forman una obra de arte dentro de ese campo mágico que es la literatura de evasión. Y luego que hago esto, yo podría juzgar al hombre, pero juzgar al hombre como él, como individuo, como persona, pero no quitarle el mérito a la obra que produjo, que serían dos
cuestiones distintas. Es como si tú, por ejemplo, juzgaras a uno de los autores de la Edad Media y que te hicieron escultura o pintura, que tú digas, bueno, este señor pinta la Gioconda y la pinta así porque él no estaba muy definido sexualmente. Digamos que tú vengas y digas eso y te olvides de ver la obra, porque tú estás tratando de interpretar la personalidad del autor a través de la obra, o juzgar la obra por una ideario que se puede tener del autor. Entonces yo creo que Pablo Neruda sí incurrió en lo que podrían ser desatinos como humano, como el nivel de frustración que tuvo con su hija, y que se distanció tanto de ella, que parecía que era una locura. Pero hizo lo mismo con su nombre. Pablo Neruda era un sinónimo del autor, y luego él buscó que ese seudónimo, ese nombre falso que se utiliza para proyectar la imagen artística, se convirtiera en su nombre legal. Abandonó su apellido, lo abandonó para siempre después que consagró el nombre de manera legal, porque es una personalidad también la de él, pero ciertamente produjo muy buenas obras, y esa obra, 20 poemas de amor y una canción desesperada, es una obra de la juventud, es una obra donde él todavía era un muchacho, y obviamente que es universal, ha trascendido a América Latina y se ha convertido en una obra universal. Yo creo que tiene muchos méritos como escritor, y que los juicios como persona que se puedan hacer de él, pues no le mellan la capacidad que tuvo como autor. Lo mismo que tú decías de Isabel Allende. Isabel Allende para mí es la escritora más leída. Yo creo que la próxima Premio Nobel de Literatura de América, Vidal. Sí, la más leída de América, y como mujer, ¿no? Y posiblemente el más universal de nuestros autores, y ha sido Gabriel García Márquez, hablando de América Latina. Sí. Pero Isabel Allende ha logrado, como autor vivo, llegar muy lejos. Pero ¿qué sería si tú tuvieras una visión política contraria a la que ella tiene? Yo creo que hay que hacer separaciones necesarias para poder comprender una obra, para poder entenderla. En algunos casos las obras autobiográficas son muy complejas, porque si el señor o la señora no dice lo que vivió, no es honesto. Bueno, exactamente, porque hay este problema, Vidal. Sí, pero todo el mundo no está preparado para la honestidad, ni todo el mundo escribe su biografía como lo hizo Joaquín Balaguer, porque Balaguer develó sus grandes defectos. Balaguer se describió a sí mismo en el contexto de una dictadura en la que vivió, y dos obras que le retratan, La palabra encadenada y Cortesano de la era de Trujillo, que tienen cierto matiz autobiográfico, Mis condiscípulos y yo, que también tiene cierto matiz también autobiográfico, no te dejan ver al Balaguer que pudo haber llegado al fondo como político, si dijera él que pudo haber participado en orden que tuvieron las implicaciones de privar de la vida a determinados dirigentes de izquierda, por ejemplo. Es más, con el caso controvertido de Orlando Martínez, Balaguer ni siquiera escribe, deja una página en blanco para que sea alguien que le sobreviviera quien dijera lo que pasó con Orlando Martínez. Pero Balaguer no es solo un escritor. Balaguer es un político de los pies a la cabeza, y para conservar su imagen, él sabe que la historia le juzga. Entonces, por lo tanto, no se va a desnudar y hacer una biografía incurriendo en delaciones y en declaraciones tipo confesión que pudieran arruinarle hacia el futuro.